pues mi amigo Berlanga, con quien había hecho yo el guión de Calabuz, pues cuando hizo La escopeta nacional, de pronto me dice, quería que hiciera yo el papel de, ¿cómo se llama el protagonista del viejo? Escobar. Sí, bueno, sí, hombre, no, eso no. Pero hizo varios papeles más de actor, hizo más papeles. Hice lo que se llama un cameo, un pequeño papel en la Escuela Nacional, y luego en Nacional 3, y luego en Moros y Cristianos, y luego en una serie de Blas Turañes y demás, y luego resulta que otros también me dijeron que tenía que hacer un cameo con ellos, y curiosamente, sobre todo el último, de pronto Icía Bollaín, que yo la había visto de protagonista. Matajaris. Pues Matajari había un papel y le pregunta a José Luis Bolao, que ha sido alumno mío de guión, porque ejercí de guionista de muchos directores luego famosos, pues le dice a Bolao, oye, dime para este papel de este viejo enamoradizo, alguien. Y él en un papel le puso 10 nombres. Y el último le dijo, y este Florentino Sol era el mejor. Y yo tenía entonces 80 y tantos años. Y claro, dice, bueno, dijo, este no va a poder servir. Y entonces... Bueno, hizo actor también en Atirano Presidente, en Muertos de Risa, en Matajaris, en Mortadelo y Filemón, Misión Salvar la Tierra, y bueno, en muchos más. Pero usted empezó en 1950, fue su primer guión, en 1950 con Cerco de Ira, ¿es correcto? Don Florentino, está usted en mi libro, usted me dirá si está correcto o no está. Y, por supuesto, también, usted está en mi libro, que a ver si es correcto los datos de mi libro, que su primer guión fue Cerco de Ira de 1950. Cerco de Ira, una película inacabada de Carlos Serrano de Osma. Vamos a ver, teníamos, Carlos, de pronto, en aquel momento, 48 me parece que fue, bueno, pues se metía gente militares, gente que decía, aquí se puede hacer, gente que no conocía, profesores. Agustín ha hablado que no entendía cine porque Bardem, Berlanga y yo éramos unos que sabíamos la intemerata de cine. Y entonces, claro, luego en sus memorias, en sus libros, Bardem nos llamó, se nos refería, decía, los 4 mosqueteros, que éramos Bardem, Berlanga, Navarro y yo. Y entonces, vamos, había alumnos, Serrano de Osma dice, iba a hacer una película en Visa, una de Blas Turañes, y entonces dice, a los 4 nos nombra que hagamos el guión, los 4, y esos 4 que no hemos hecho nada, hicimos el primer guión. Pero cosas que pasan con el cine. Se empezó a rodar, hubo problemas de producción y no se terminó. Vosotros podéis suponer lo que significa de que unos estudiantes que de pronto ven que van a ver en película su primer guión, de pronto la película empezada no se termina. Es un disgusto de muerte.
Bueno, tiene más películas guionizadas. ¿Cuántas en total? ¿Cuántos guiones escribió usted? Tengo aquí Tirma en el 54, Calabuch en el 56, La vida alrededor en el 59. Fernán Gómez, Los tres etcéteras del coronel, de Claude Boissol, colaboración con Francia. El vagabundo y la estrella, 60, Mateo Cano y José Luis Merino. Sí, esta, con este tenor famoso, que ya no me acuerdo. Un músico con sí, bueno, de la época, Pilares, sí. otro estudiante. La época de Guillán de Celis también, la época de Guillán de Celis. Manolo Pilares era también asturiano. Y entonces era muy agradable, era un asturiano, porque eso a mí me han dicho, y es verdad, que de mí en un libro dejado, que yo destacaba por mi sentido común y sentido del humor. Y el sentido del humor se debe a ser asturiano. Podríamos estar toda la tarde con don Florentino Soria, hablando de toda su vida, de todas sus películas. Tenemos aquí muchas martes y 13, también hizo con Pedro Lazaga, La banda de los 8, Tulio de Micheli, que lo acaba de comentar usted, el otro Pedro Lazaga. El otro Lorenita, según la obra de Castresana, no sé, lo que pasa a veces con los guionistas, el guionista es un tanto desamparado, porque yo tengo películas escritas por mí solo, que tienen 3 y 4 guionistas que se han apuntado. El productor, casi todos los productores se apuntan a ver al productor. Claro, eso lleva un pagar. El productor tiene que cuidar de que funcione, de que no se gaste demasiado, de que se resulte todo, que sean productos comerciales y demás, pero no. Normalmente no entienden en el guión, pero se apunta. Y después tenemos La cera virgen con José María Forqué y puntos suspensivos, porque hay muchas más películas. Los directores tienen los directores. Usted fue vicedirector de la Escuela Oficial de Cine. ¿Cómo fue? Sí, bueno, entonces a ser ayudante en la Escuela de Ingenieros Industriales, en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, llegué a hacer un poco de todo. Y entonces llegó un momento en que estaban hartos los ingenieros, porque Victoriano López, que era un ingeniero, fue un poco el impulsor del Instituto de Investigación. Y llegó un momento en que los alumnos, Modau, Patino, Schumer, entonces los que había, que estaban hartos, porque ya, como los ingenieros de otras cosas no nos podían ver, había varias especialidades, había interpretación, producción, había sonido, porque el especialista en sonido era Victoriano López, y de pronto Victoriano López lo abandonó y nombraron no me acuerdo de su nombre, y además como era un desastre mejor que no me acuerdo de su nombre, a un funcionario de la dirección general. Y entonces los alumnos hartos se declararon en huelga. Entonces, que las huelgas eran peligrosas.